Hola a todos, soy Marco Gornati y les doy la bienvenida a mi canal. Hoy vamos a hablar de Eneagrama. El Eneagrama es un sistema de clasificación de la personalidad que nos permite tomar conciencia de nuestros mecanismos inconscientes y automáticos que nos son contraproducentes y disfuncionales, y así, al reconocerlos, poder corregirlos y transformarlos. En medicina tenemos este dicho que dice que uno no puede diagnosticar lo que no conoce. Llevándolo entonces a este plano de desarrollo personal y autoconocimiento, podríamos decir que es necesario conocer los patrones de personalidad, conocer los patrones egoicos y así poder tomar acción sobre estos, así poder corregirlos, sobreponerlos a nos mismos y transformarlos. El nombre de Eneagrama viene de 9, que como se puede ver en la figura, es porque describe 9 grandes patrones de personalidad, 9 grandes patrones del ego que se denominan eneatipos. Es muy importante, entonces, definir qué es la personalidad. La personalidad puede definirse como las gafas con las que vemos el mundo y que finalmente configuran nuestra forma de ser. La personalidad se forma, se construye y se configura durante nuestra infancia, como un mecanismo de defensa y un mecanismo de adaptación al medio, cuya principal función es ayudarnos a evitar el sufrimiento en una determinada etapa de nuestra vida, de nuestra infancia. Pero si bien en esta etapa de la vida tiene un objetivo, tiene una función, en la edad adulta se vuelve contraproducente y disfuncional, ya que si yo soy de una determinada manera, no puedo ser de otra. Esto hace que la personalidad sea algo limitante. Es así como cada tipo de personalidad, cada uno de los patrones de personalidad, nos lleva siempre en una determinada dirección, cometiendo siempre sistemáticamente el mismo error, tropezando siempre con la misma piedra. Para describir a cada uno de los 9 patrones de personalidad, a cada uno de los 9 eneatipos, nos vamos a valer de una sistemática de descripción de los mismos que nos va a ayudar a ordenarnos y a sistematizar la descripción de los mismos para facilitar así su comprensión y su conocimiento. Es así que vamos a describir entonces la herida de nacimiento o la herida infantil, que es la que da inicio, da cimientos a la formación de cada patrón de personalidad, a la pasión y la fijación, que son los que van a conducir toda la motivación inconsciente de cada uno de los patrones de personalidad. Posteriormente vamos a describir las características principales y el patrón neurótico de cada eneatipo. Después vamos a hablar de los movimientos, que son el centramiento y el descentramiento. Vamos a describir las alas, que es la influencia que tiene cada uno de los eneatipos cercanos o al lado, digamos, de mi propio eneatipo principal. Vamos a hablar y describir los subtipos de cada eneatipo según el instinto y posteriormente toda esta sistemática va a configurar la parte egoica del patrón de personalidad del eneatipo. Vamos a hablar de lo que es el proceso de transformación, que son el conjunto de acciones, actividades que nos sugiere, nos invita a realizar el eneagrama para transformarnos, y finalmente de las características esenciales, las características positivas, luminosas, de cada uno de los patrones de personalidad. El eneagrama parte de la premisa de que la inteligencia humana puede dividirse en 3 grandes partes: una inteligencia mental, una inteligencia emocional y una inteligencia instintiva. Y si bien todas las personas tenemos los 3 tipos de inteligencia, hay una que es la que más se expresa, la que más domina, tanto para bien como para mal. A su vez, cada una de estas inteligencias engloba a 3 grandes patrones de personalidad, a 3 eneatipos, denominados así las tríadas. Es entonces que la tríada mental va a estar formada por el eneatipo 5, 6 y 7,
La tríada emocional va a estar constituida o va a englobar a los eneatipos 2, 3 y 4, y la tríada instintiva engloba o comprende a los eneatipos 8, 9 y 1. Las personas mentales son aquellas que piensan y argumentan elaboradamente antes de decir o hacer las cosas. Principalmente viven en el pensar, viven en los pensamientos y suelen tener conflicto con lo que puede llegar a suceder en el futuro. Y en general buscan conocimiento, apoyo y orientación. Su patrón patológico viene dado principalmente por la hiperracionalización de las cosas, por sobrepensar, miedos anticipatorios a pensar todo lo que podría llegar a suceder y muchas veces sufrir de esta ansiedad y muchas veces también la parálisis de acción. Al pensar y sobrepensar tanto las cosas, muchas veces se le dificulta pasar a la acción, quedándose así atascados en la mente, elaborando pensamientos y sobrepensando e hiperracionalizando las cosas. Y sus tres principales problemas vienen dados por la ansiedad, el miedo y la inseguridad. Por el otro lado, las personas emocionales son aquellas que están más en contacto con sus estados internos, con sus sentimientos. Están muy en contacto con sus estados de ánimo y hacen lo que sienten, viven en el sentir. Y muchas veces pueden llegar a tener conflicto con lo que ha sucedido en el pasado. Su patrón patológico viene dado principalmente porque pueden llegar a ser emocionalmente dependientes de los otros, de las miradas del otro. En general, muchas veces requieren de la valoración, de la atención, del amor y el afecto de los demás para sentirse queridos, para sentirse amados, volviéndolos muchas veces emocionalmente dependientes de los demás. Suelen compararse mucho con los demás y sus tres principales problemas vienen dados por la tristeza, la vergüenza y la envidia. Y finalmente, las personas instintivas o viscerales son aquellas que están conectadas principalmente con su cuerpo y sus sensaciones físicas. Están más en el hacer, viven principalmente en el presente y se lanzan o se concentran más en la acción. Tienen mucha facilidad para pasar a la acción. Su patrón patológico viene dado de esto, de que esta facilidad que tienen para pasar a la acción hace que muchas veces sean un poco atolondrados, bruscos e incluso hasta violentos o agresivos. Suelen tener una gran tendencia a la impulsividad, a hacer lo que sienten instintivamente y tienen una dificultad para contactar con sus estados internos, principalmente la emocionalidad, sus sentimientos y también contactar o reconocer los estados internos de los demás, de los otros, principalmente su emocionalidad. Sus tres principales problemas vienen dados por su impulsividad, por la ira y por la rabia. Vamos a pasar a describir ahora entonces cada uno de los pasos de este sistema que mencionamos anteriormente que nos va a ayudar a sistematizar y a describir y a poder entender un poco más cada uno de los patrones de personalidad. Iniciamos entonces así con la herida de nacimiento o la herida infantil. La herida de nacimiento es una herida de separación. Es una sensación, un dolor profundo, intenso e inconsciente que nace desde la separación del ser esencial con la personalidad, con la máscara, con el ego, y que se configura y se va formando a lo largo de la infancia, y es, como dijimos anteriormente, inconsciente. La herida de nacimiento va a funcionar como la base, como los cimientos, en donde a partir de ahí se va a ir construyendo, ladrillo a ladrillo, la personalidad finalmente de cada uno de nosotros. Pero la herida de nacimiento configura la base, el núcleo, desde donde ésta se va a formar. Ojo, como dijimos anteriormente, esto forma parte del proceso evolutivo de cada persona. La herida de nacimiento va a configurar la personalidad que tiene la función de ayudarnos a adaptarnos al medio en la infancia y a poder sobrellevar situaciones de dificultad, de estrés y de sufrimiento. Recordar entonces que esta herida es inconsciente,
¿sí? Uno de pequeño, mientras va formando su personalidad, no se da cuenta de estas gafas que tiene para ver el mundo, de esta herida de nacimiento que configura inconscientemente cómo yo veo el mundo. Y va a pasar muchos años, va a pasar mucho tiempo hasta que la persona pueda tener un diálogo interno y pueda ver y reconocer esta herida. Pero cuando puede hacer consciente esta herida, puede verla y reconocerla, puede sanarla, puede transformarla y trascenderla. Y así finalmente cae el personaje, cae la máscara, cae el ego y puede empezar a manifestar las cualidades de su ser esencial. Continuamos entonces con la pasión y la fijación, que son conceptos psicológicos muy importantes que van a ir configurando entonces cada uno de los patrones de la personalidad. La pasión es un sentimiento intenso, profundo e inconsciente que produce un gran deseo y motivación por algo en particular y que finalmente va a conducir los sentimientos y las conductas de cada una de las personas. Y la pasión está producida por la herida infantil. Podríamos decir que es el impulso, la pulsión, esta motivación inconsciente que se da a partir de la herida de nacimiento y que nos hace ir en búsqueda de algo en particular. Pero volvemos a repetir, este sentimiento, esta sensación es inconsciente. Por el otro lado, la fijación es la racionalización de la pasión. Es el argumento autoexplicativo, consciente, que le damos a nuestra forma de ser, a nuestra forma de actuar y de manejarnos en el mundo. Pongamos un ejemplo. Si yo soy una persona del eneatipo 6, mi herida de nacimiento es una sensación de inseguridad y desconfianza. Es mi herida de nacimiento, así estoy configurado. Mi pasión es el miedo, ¿sí? Una sensación inconsciente de miedo a la realidad, a lo que me rodea, por no poder confiar en mí mismo, en la toma de decisiones. Y la fijación es la acusación y la duda. Entonces expliquemos un poco cómo funciona herida de nacimiento, pasión y fijación. Si yo soy una persona que inconscientemente no puede confiar en sí misma en la toma de decisiones, se genera esta sensación de miedo a lo que me rodea. ¿Y cómo yo racionalizo esta sensación inconsciente que tengo adentro? Y bueno, traslado, ¿no? Racionalizo esta sensación en lo exterior. Entonces siento que yo tengo miedo porque alguien puede dañarme, alguien puede traicionarme. Entonces dudo de los demás, desconfío incluso de mí mismo, siento que no estoy preparado para tomar decisiones, entonces intento apoyarme en las decisiones o las opiniones de los demás, buscando referencia en lo externo, ¿sí? Pero entonces fíjense cómo es la escalera de la formación de la personalidad. Inicialmente la herida de nacimiento configura una forma de ver el mundo, la pasión es esa motivación inconsciente y la fijación es el argumento autoexplicativo que nos damos para racionalizar este impulso inconsciente que tenemos. Continuamos entonces con el descentramiento y el centramiento. Estos conceptos son los movimientos de nuestro patrón de personalidad marcado por las líneas de conexión que tiene cada uno de los eneatipos del eneagrama con dos eneatipos que podríamos llamar secundarios. Como se ve en la figura del eneagrama, cada uno de los eneatipos está conectado con otros dos a través de líneas. Y en esta conexión, lo que marca el centramiento y el descentramiento son movimientos tanto conscientes o inconscientes que se producen a lo largo de la vida de la persona y que pueden conectarnos con lo positivo, que es el centramiento, que lo vamos a explicar más detalladamente, o con lo negativo, que es el descentramiento, de nuestro eneatipo principal con los eneatipos secundarios con los que se relaciona. El descentramiento es un movimiento inconsciente que se produce o viene dado principalmente en situaciones de
gran estrés, desequilibrio o sufrimiento, ya sea prolongado o intenso, en la vida de una persona. En este movimiento, que volvemos a repetir, es inconsciente, se adoptan los patrones de conducta, sentimientos y pensamientos más oscuros, negativos y contraproducentes del eneatipo con el que me relaciono. Pongamos un ejemplo. Si yo soy una persona del eneatipo 1, perfeccionista, moralista, rígida, estricta, que antepone el deber antes que el placer, y estoy en un momento de gran dificultad, sufrimiento, estrés, puedo descentrarme a los eneatipos con los que se conecta el eneatipo 1, que son el 4 y el 7. Al descentrarme inconscientemente al eneatipo 4, contacto con la sensación de inferioridad de este eneatipo. Es así como esta persona puede empezar a compararse, ¿no?, con los demás, sentir envidia, cómo ellos pueden tener algo que yo estoy intentando tener, esforzándome tanto por ser perfecto y no llego. Y puedes empezar a sentirse como incomprendido, ¿no?, y como excluido de los demás. Pero siempre desde el tono de nuestro eneatipo principal, ¿no? Por ejemplo, cómo nadie me entiende, cómo nadie me comprende. Y en realidad es porque son todos unos inútiles, unos mediocres, menos yo, que soy perfecto. También puede descentrarse al eneatipo 7, contactando con esta sensación de vacío e insatisfacción de este eneatipo. Así es como puede iniciar, por ejemplo, una carrera de búsqueda del placer y satisfacción para escapar de todo este dolor, de toda esta frustración por no lograr lo que quiere. Y entra entonces en esta gula incesante de consumir aventuras, actividades, adicciones, personas, ¿no?, como una forma de anestesia para tapar, para callar a este juez interno tan duro y exigente que tiene. El descentramiento habitualmente entonces marca un momento de gran dificultad y de disfuncionalidad para la persona, ¿sí? Es un momento oscuro en la historia de la persona y sobre todo en la historia de su personalidad. Pero es ahí donde la persona puede, ¿no?, reconocer este patrón disfuncional y hacer una autocrítica de lo que está pasando, y muchas veces es el puntapié inicial para comenzar un proceso de transformación. Por el lado opuesto, el centramiento es un movimiento consciente, ¿sí?, que requiere un esfuerzo que el eneagrama invita a hacer a la persona para conectarse con el lado luminoso y positivo de los eneatipos con los que se relaciona. Es un movimiento constructivo, ya que tomo la parte o las conductas positivas, luminosas de estos eneatipos, que van a enriquecer a mi eneatipo principal. Pongamos nuevamente como ejemplo al eneatipo 1. Como eneatipo 1, rígido, inflexible, moralista, me conviene, o se me sugiere, o se me invita, tomar las características luminosas y positivas, en este caso del eneatipo 7 principalmente. Es así donde el eneatipo 1 puede contactar con la alegría de vivir, empezar a relajarse, ser un poco más flexible y empezar entonces también a anteponer un poco más el placer, sin juicio, sin culpabilizarse, antes que el deber. También lo conecta con la valoración, de decir, con el agradecimiento, de decir gracias por todo lo que tengo y dejar de ver siempre el vaso medio vacío, todo lo que falta, ese detalle, ese juicio. Y también le es muy conveniente centrarse al lado positivo del eneatipo 4, invitándolo entonces a hacer un viaje de introspección, de profundidad, para conocerse a sí mismo. Es así, por ejemplo, que en este viaje introspectivo puede reconocer temores o incluso traumas que tiene reprimidos desde hace muchísimo tiempo. Esto lo va a ayudar mucho al eneatipo 1 a aceptarse a sí mismo tal como es. Y en esta exploración puede incluso contactar con la creatividad y ayudarle, por ejemplo, a romper con moldes rígidos, ¿sí?, que habían configurado su forma de ver el mundo, por ejemplo. Pasamos a describir ahora entonces el concepto de las alas. Las alas son los patrones de personalidad, los eneatipos, que están a los lados, derecha e izquierda, de nuestro eneatipo principal
y que van a influir un poco en cómo éste se expresa, tanto desde lo luminoso como también desde la sombra, desde lo negativo. Supongamos que yo soy un eneatipo 7, que es esta persona hedonista que pone siempre el placer antes que el deber y busca muchas veces escapar de el dolor, el sufrimiento, la responsabilidad. En general, las personas tienen un ala dominante, ¿sí? Pero hay algunos casos, algunas personas que pueden tener las dos alas dominantes, es decir, entonces que mi eneatipo principal está condicionado generalmente por alguno de los dos, pero hay algunas personas que pueden tener características de las dos alas, de los dos eneatipos que tienen a su derecha y a su izquierda. Pongamos un ejemplo. Supónganse que soy una persona del eneatipo 7, que es esta persona hedonista, que busca siempre el placer antes que el deber, que busca muchas veces huir del dolor y el sufrimiento y de las responsabilidades. Si yo soy un eneatipo 7, pero con ala 6, voy a contactar más con esta sensación de inseguridad y desconfianza. Es así como con esta influencia van a ser personas un poco más dubitativas, desconfiadas, con más miedo, dudas e incluso ansiedad anticipatoria antes de hacer las cosas. Por el otro lado, si soy un eneatipo 7 pero con un ala dominante 8, voy a contactar principalmente con esta sensación de indefensión y vulnerabilidad de este eneatipo. Siendo así entonces una persona más dominante, más agresiva, más intensa e incluso también más reactivo frente a la realidad y a lo que sucede alrededor. También incluso, como dijimos, influye desde lo positivo. Entonces, si yo soy un eneatipo 7 conectado con mi ser esencial, soy una persona alegre, que disfruta de la vida, que agradece por todo lo que tiene y ya no huye del dolor, sino que se conecta, lo reconoce y lo acepta como es, puede influirse también entonces por el lado positivo de los eneatipos con los que se relaciona. Si se relaciona o si su ala dominante es el ala 6, va a conectar con toda esta sensación de confianza en sí mismo y en el porvenir, va a ser una persona que confía mucho en sus intuiciones, en sus decisiones y conecta también con esta fidelidad, con esta lealtad también a sí mismo y a sus semejantes. Por el otro lado, si su ala es el eneatipo 8 y contacta con la parte positiva de este eneatipo, va a ser una persona más magnánima, más poderosa, incluso con este impulso de ayudar y proteger a los demás y a sus seres queridos. Y finalmente vamos a pasar a describir los subtipos de cada eneatipo según el instinto dominante. Los instintos pueden definirse como las motivaciones o tendencias inconscientes de una persona para procurar sentirse plena y satisfecha. Podríamos decir que son pulsiones o motivaciones más animales del ego y responden un poco a la pregunta de ¿hacia dónde se expresa mi patrón de personalidad, mi ego? ¿Hacia dónde se enfoca mi eneatipo? ¿No? Y es así en donde podemos describir tres grandes instintos, de los cuales uno es el principal, el dominante, otro secundario y otro el olvidado, que en general no se expresa. Y a lo largo de la vida esto puede variar según las circunstancias, la época, la edad, en lo que uno puede tomar mayor preponderancia que otro. Los tres instintos son el instinto conservación, el instinto social y el instinto sexual o transmisor. El instinto de conservación es aquel que prioriza todas estas actividades de autocuidado, bienestar y supervivencia, ¿no? De conservación de mí mismo. Es así entonces que estas motivaciones se orientan más a los recursos materiales, a las necesidades físicas o económicas. Entonces son personas en donde su patrón de personalidad, su patrón egoico, su conducta está más orientada a satisfacer todas estas necesidades de la esfera de autoconservación, ¿no? Como tiene que ver, por ejemplo, su trabajo, su salud, su dinero, su casa, su alimentación, su vestimenta, etcétera, ¿no? Están orientadas a todo mi autocuidado. El instinto social es aquel que prioriza pertenecer y, si es posible, sobresalir en un grupo social, sintiéndose querido, valorado e importante a partir de esta pertenencia. Son personas más orientadas al poder, al dominio y a la expansión. Y finalmente, el instinto sexual o transmisor es aquel que
prioriza sus relaciones individuales, sus relaciones uno a uno, que en general son las relaciones de pareja, pero también puede ser las relaciones con amigos más íntimos, familiares más íntimos, un mentor, etc. Estas personas también ponen énfasis, por ejemplo, en su imagen, en ser más atractivos y deseables hacia los demás. Y también son personas cuyo instinto los lleva a estar orientados a dejar un legado y al logro de metas y objetivos. Y esto es la parte de transmisión. Pongamos un ejemplo. Supongamos que soy una persona del eneatipo 3. ¿Sí? Esta persona cuya idea de nacimiento es una sensación de infravaloración, cuya pasión es la vanidad y cuya fijación es el autoengaño. ¿Sí? Son estas personas que se sienten infravaloradas por ser como son y desarrollan todas estas conductas creando así un personaje para sentirse valorados por los demás. Entonces, expliquemos un poco los subtipos del eneatipo 3 según el instinto dominante, que vamos a ver que es donde se va a proyectar esta búsqueda de valoración y esta vanidad, ¿sí? Que va a proyectar la mirada del otro sobre mí. Entonces, el eneatipo 3, instinto, conservación, va a ser aquella persona que esté orientada principalmente a las tareas de autocuidado, bienestar y supervivencia. En general, estas personas van a buscar dar una imagen de ser personas esforzadas y trabajadoras, de ser valoradas por lo que hacen, ¿sí? Y de ser muchas veces útiles para los demás. Son personas que desde esta conducta muchas veces buscan tener una gran eficacia y eficiencia en todos los procesos, en todos los trabajos que hacen principalmente. Y quieren ser entonces valorados por esto, por este esfuerzo que hacen para lograr lo que se proponen. Por el otro lado, el eneatipo 3, instinto social, va a ser el que va a buscar la valoración a través de ser aceptado y reconocido por un grupo social o por la sociedad en sí misma, en general buscando una imagen de éxito social. Entonces, son personas que, a diferencia de este subtipo conservación que quería mostrarse esforzado, estas personas del subtipo social van a buscar ser valorados principalmente por el éxito, por lo que consiguen, por sus logros y no tanto por el proceso, porque ellos quieren mostrar una imagen de éxito social. Y finalmente, el subtipo sexual va a ser aquel que va a buscar ser valorado principalmente por sus relaciones uno a uno y en general relacionado, principalmente lo que son las relaciones de pareja, por su aspecto físico y por su encanto. Muchas veces son personas que buscan mostrar una imagen de valor y encarnan, ¿no?, esa imagen idealizada de masculinidad o femineidad de la sociedad, la época y la cultura en la que viven y en la que se desarrollan. Bueno, finalizamos así con la descripción de esta sistemática que vamos a utilizar para describir a cada uno de los 9 eneatipos. Espero que les haya gustado y sobre todo que les sea de utilidad. Y si es así, denle like, suscríbanse y déjenme cualquier comentario que crean necesario. Les agradezco por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo video.